manifiesto de la Uni en la calle, explicando pues con esto queremos explicar un poco qué hacemos aquí y qué queremos. Bueno, hoy martes 18 de marzo de 2015, la comunidad académica madrileña de las universidades públicas de Madrid salimos a la calle y a otros lugares de acceso abierto con los siguientes objetivos: apoyar la huelga de estudiantes convocada para la próxima semana y compartir su denuncia del decreto 3+2, que amenaza con encarecer aún más las ya intolerables tasas universitarias y reducir la plantilla laboral de las universidades públicas. Hola, podéis hacer. Denunciar el nuevo decreto de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios impuesto sin un análisis riguroso en el que haya intervenido la comunidad universitaria. Exigir una drástica reducción del coste de las tasas universitarias e implementar una política de becas públicas general suficiente, pues solamente una universidad accesible para toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. Mostrar abiertamente nuestra labor cotidiana para que la ciudadanía sea consciente de que no puede haber una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública y accesible sin discriminación alguna. Denunciar el estrangulamiento económico al que están sometiendo a las universidades públicas madrileñas las autoridades de la Comunidad de Madrid y el Estado central. Denunciar el intento de poner la universidad pública primero al servicio de las grandes empresas y bancos y después bajo su gobierno directo. Ayudadme un poco. Denunciar la merma de autonomía universitaria y el progresivo retroceso de los modelos de gestión y gobiernos participativos. Creemos que, por el contrario, se deben incrementar los mecanismos de participación democrática interna de cara a la necesaria renovación y mejora de la universidad. Exigir condiciones dignas y estables para la plantilla de las universidades públicas y centros de investigación. Exigir la gestión directa por parte de la universidad de los servicios de reprografía, cafetería y limpieza, garantizando condiciones dignas y estables para las trabajadoras y trabajadores. Exigir becas y contratos de investigación suficientes y en condiciones dignas para las y los investigadores en formación. Exigir el cese de los recortes en I+D+I y una financiación presupuestaria suficiente para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2015. Exigir la derogación del decreto 14/2012 que conculca el principio constitucional de autonomía universitaria y mostrar un profundo rechazo a la nueva ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, también conocida como Ley Wert. Exigir una defensa coherente y digna de los organismos públicos de investigación y de las universidades públicas por parte de las autoridades académicas. Y, finalmente, exigir la rectificación inmediata de las políticas actuales por parte de las autoridades competentes, de acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores. Bueno, pues, damos comienzo a la jornada de la Uni en la calle. Bueno, yo me imagino que me escucháis a viva voz, sin más. En este recinto que yo creo que tiene la virtud de ser tan inhóspito que reproduce más o menos lo que ocurre en las aulas de la universidad, con lo cual tomemos el lado bueno de la cuestión. Cuando me invitaron a participar en estas sesiones de las aulas en la calle, me preguntaron de qué quería hablar y yo dije que quería hablar de aquello de lo que suelo hablar últimamente, que quería fundamentar por qué pienso que las ideas libertarias son más actuales que nunca. Y esto es lo que en media hora o en 40 minutos voy a intentar transmitiros ahora mismo. He contado muchas veces que hace unos años, estando en compañía de dos profesores, colegas de ciencia política, en un momento determinado empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y en determinada altura uno de ellos dijo que el anarquismo no correspondía a introducirla en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que no participaba de la conversación, me sentí en la obligación de darle la razón y dije, en efecto, no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro. O lo es, al menos a los ojos de aquellos que pensamos que el capitalismo se va adentrando a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos acerca al colapso. En ese escenario mental, la defensa de sociedades articuladas desde abajo, desde la autoorganización, desde la autogestión, desde la acción y la democracia directa,
me parece que es una de las pocas salidas que tenemos ante un escenario mucho más tétrico de lo que la lectura normal que se hace entre nosotros invita a concluir. A efectos de justificar esta tesis general, ¿cuál es la primera observación que quiero hacer? La propuesta libertaria plantea inexorablemente una discusión sobre la democracia. No sé si la palabra democracia no empezará a estar tan gastada que haríamos bien en buscar otra nueva para retratar lo que queremos significar, por ejemplo, cuando hablamos de la democracia directa. En cualquier caso, los términos de la crítica libertaria de la democracia liberal son fáciles de establecer. La democracia liberal se asienta en un escenario marcado por la desigualdad. Obedece, en realidad, al propósito fundamental de ratificar esa desigualdad. En segundo término, bebe de mayorías artificiales que son el producto de procedimientos muy tramados encaminados a distorsionar lo que son las adhesiones de la población. En tercer término, en su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que al final dictan las reglas del juego importantes. Agrego un dato más. Cuando las cosas vienen mal dadas, la democracia liberal no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en países pobres que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas razonablemente gozosas. De esta crítica libertaria de la democracia, de esta crítica libertaria de la democracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos importantes. Me vais a permitir que rescate dos. El primero remite al eterno debate sobre las elecciones. Admitiré de buen grado que dentro del propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes sobre las elecciones. Hay quienes defienden el despliegue de fórmulas de abstención activa y hay quienes interpretan que la abstención activa indirectamente es una forma de participar en las elecciones en la medida en que implica otorgarle a estas un relieve que no les corresponde. Más allá de estas dos posiciones, creo que hay una tercera muy sagaz, que bebe, en cierto sentido, de un artículo que publicó hace un siglo Ricardo Mella. Mal que bien, ese artículo decía: si queréis acudir a votar, hacedlo. A mí lo que me importa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación en términos de juicio crítico sobre la realidad, de singular actualidad en un momento como el presente, en el que tanta gente ha depositado la ilusión en las elecciones mientras asistimos a un activo proceso de desmovilización social y laboral. El otro gran debate vinculado con esa crítica es el relativo a la República. En modo alguno deseo ignorar que entre nosotros la discusión sobre la República tiene una dimensión emocional de la que carece en otros espacios geográficos. Tampoco deseo ignorar que la irrupción de una república tendría la virtud innegable de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero confesaré que no acierto a identificar ninguna virtud adicional en el proyecto republicano. Me voy a limitar a recordaros algo que ya sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. Y no creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Los términos de la propuesta libertaria en el terreno político son fáciles de resumir. El primero de ellos nos habla de la defensa de la democracia directa, de formas de democracia no delegativa, no representativa, asentadas por añadidura en un rechazo orgulloso de liderazgos y de personalismos. El segundo de esos términos es la postulación paralela de la acción directa, de una acción no mediada, en virtud de la cual retenemos una plena capacidad de decisión y de control sobre lo que hacemos y procuramos por añadidura que lo que hacemos refleje una relación expresa entre los medios que desplegamos y los fines que deseamos alcanzar. La última de las propuestas nos habla de la autogestión. La palabra autogestión es de introducción relativamente reciente. Se expandió, al parecer, al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto existe desde mucho tiempo antes. Cuando uno rastrea, por ejemplo, en las resoluciones de los diferentes congresos de la CNT española anteriores a la guerra de 1936, descubre que el concepto está claramente presente ahí.
Es verdad que cuando hablamos de autogestión tendemos a vincular el proyecto con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribirlo a ese mundo. Quiero recordaros que este país nuestro, en el pasado, registró una presencia muy poderosa de la cultura y de las prácticas autogestionarias. Habréis oído hablar muchas veces de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana en 1936 y 1937. El adjetivo no es plenamente ajustado. En esas colectivizaciones había muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar a efectos de llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Tenemos la obligación de preguntarnos qué ha quedado de esto. Permitidme que ironice. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de promover en el transcurso de las 3 últimas décadas? Una modestísima agencia de viajes. Me temo que esto es un retrato cabal de la deriva, del deterioro de nuestro movimiento obrero. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? La propuesta libertaria tiene que ser, por razón, inequívocamente anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No se trata de que sea meramente antineoliberal. No es lo mismo contestar el neoliberalismo que enfrentarse al capitalismo. Uno puede contestar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede rechazar al tiempo el neoliberalismo y el capitalismo, que me temo que es lo que hacemos los libertarios. La principal concreción orgánica en el mundo libertario de una propuesta anticapitalista es lo que llamamos anarcosindicalismo. Permitidme que me detenga un momento en esto de la principal concreción orgánica. Hace unos meses esta estimulante figura intelectual, que es el ministro del Interior español, afirmó un buen día que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Parece que este señor debería leer algún manual de teoría política. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas de organización, lo cual no es exactamente lo mismo. Siempre que tengo la oportunidad subrayo que un sindicalista en particular, un trabajador en general, debe hacerse 3 grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del lenguaje de las cúpulas de los 2 sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a para quién trabajamos. Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando querían dejar atrás el mundo del capitalismo. Infelizmente, esta pregunta ha desaparecido del horizonte mental de muchas cabezas. La tercera y última pregunta, en fin, es la que nos inquiere sobre qué es lo que hacemos, qué bienes producimos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser que lo que hacemos hoy, por ejemplo, ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Formulo una tercera observación. La propuesta libertaria plantea también inexorablemente una discusión sobre la institución Estado. Creo que en este caso debemos huir de 2 tentaciones que están ahí. La primera asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo en lo que respecta a su significado. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Al margen de lo anterior, si asumimos de buen grado que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos por los otros mecanismos que utiliza esa clase dominante para preservar su condición de privilegio. Me preocupa mucho más, sin embargo, la segunda tentación, que bebe de una genuina superstición, la de que el Estado es una institución que, por definición, nos protege. Una percepción que surge de la filosofía de la socialdemocracia claudicante y del sindicalismo de facto. A efectos de contestar esa superstición, lo primero que tenemos que hacer es recordar la dimensión
represiva, militar, policial, burocrático, carcelario, autoritaria, propia de la institución Estado, fácilmente perceptible en nuestras calles. Pero asumiré sin mayor problema que el principal debate que remite a esta discusión es el que hace referencia a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esta curiosa expresión que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar creo que son fáciles de enunciar. El primero de ellos subraya que los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. En segundo lugar, dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. En tercer término, no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son víctimas hoy de una doble o de una triple explotación. En cuarto término, no tienen ninguna condición ecológica sostenible, tanto más cuanto que surgieron en un momento la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha llegado a su fin. En quinto y último término agregaré que no muestran ninguna actitud solidaria con los habitantes castigados, explotados y marginados de los países del sur. Conviene que no se malinterprete lo que acabo de decir. Yo no estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Los libertarios no estamos en contra de lo público. Lo que hacemos es etiquetar nuestra defensa de lo público y defender lo público autogestionado y socializado. Lo digo de la mano de un ejemplo personal. Hace varios años se produjeron movilizaciones estudiantiles, bien lo sabéis, contra la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba toda esta retahíla, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la difusión y el asentamiento de la cultura del consumo, de la producción y de la competitividad, le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de las 3 últimas décadas? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo tanto que en un momento determinado, cargados de respetabilísima razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero repito algo que acabo de señalar. Tendremos que etiquetar esa defensa y los adjetivos que se imponen son autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de carácter social, solidario, alternativo, desplegadas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público, per se, infelizmente no es garantía de nada o de casi nada. Cuarta observación que quiero hacer. Cuando alguien defiende la democracia directa, es frecuente que escuche una réplica que viene a decir: eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero infelizmente es una fórmula inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál es la réplica que hay que formular, a mi entender, frente a esa réplica? No solo estamos defendiendo la democracia directa, estamos defendiendo una transformación de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones centrales obedece al propósito de permitir que cobren cuerpo escenarios propicios para la democracia directa. Si tengo que retratar pedagógicamente el sentido de fondo de esa transformación, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestra sociedad. ¿Por qué hablo en primer lugar de la urgencia de decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones que invitan a concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece.
Pensad, por ejemplo, que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos nada menos que 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. En este sentido, en el norte opulento tenemos que reducir nuestros niveles de producción y de consumo, pero tenemos, más allá de lo anterior, que recuperar la vida social que hemos ido desperdigando, que buscar fórmulas de ocio creativo, que apostar por el reparto del trabajo, que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos, que restaurar la vida local y que, en el terreno individual, procurar fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntaria. Más fácil es explicar el segundo verbo, desurbanizar. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural por entender que en las ciudades el escenario era visiblemente más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. Las ciudades son cada vez más difícilmente habitables. Creo que en la cabeza de las gentes que mantienen conciencia de los riesgos del colapso salta a la vista que una de las pocas salidas que tenemos pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular que atesoran nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas que cobran cuerpo en el medio rural. Permitidme que en este terreno ironice. Frente a un nombre simbólicamente interesante como es Ganemos Madrid, yo sospecho que deberíamos oponer el de Perdamos Madrid. Una ciudad con 5 millones de habitantes es difícilmente sostenible y tenemos que tomarnos este debate en serio. El tercer verbo que empleé es el verbo destecnologizar. Asumiré de buen grado que incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, afirmaré que tenemos que sopesar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos ofrece. No vaya a ser que creamos demasiado deprisa en su condición liberadora. Pongo un ejemplo tontorrón. Facebook, esta tecnología que genera la ilusión óptica de que acrecentamos nuestra vida social porque disponemos de 5.000 amigos. Bien sabéis que a 4.983 de estos amigos no los vamos a conocer nunca. Al margen de eso, corremos el riesgo de llegar a casa por la noche, encender el ordenador, entrar en Facebook y llegar a la conclusión un poco precipitada de que este país se encuentra en plena ebullición revolucionaria. Son tal vez nuestros amigos los que están en ese estado de espíritu, algo que me temo que infelizmente no retrata lo que ocurre en el conjunto de la sociedad. He utilizado un cuarto verbo, despatriarcalizar. Dentro de un momento voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino, en efecto, de la autogestión y de la desmercantilización, pero conservan incólumes todas las reglas del juego de la sociedad patriarcal. Muchas veces he dicho que una diferencia sustancial entre la percepción libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional remite a esto. La izquierda tradicional reduce el problema principal diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema con el que queremos acabar. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria dice algo parecido, pero con un agregado importante. Dice: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema con el que queremos acabar. Tenemos en efecto que demostrar que somos más fuertes y más numerosos que ese sistema, pero nunca podemos olvidar que formamos parte indeleble de ese sistema, con lo cual su lógica ejerce una influencia poderosísima en nuestra conducta cotidiana. Vuelvo a lo de la despatriarcalización. Tenemos que partir de la certeza de que la marginación material y simbólica que siguen padeciendo la mayoría de las mujeres está ahí y que a pronóstico la comparación queda un tanto corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno y con demasiada frecuencia olvidamos
que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo, de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En la marginación que siguen padeciendo, lo he dicho hace unos minutos, tantas mujeres, o en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente el capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema históricamente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitió garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que durante 3 décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos sitúa delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos acerca al colapso. Quiero recordaros que hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que se refiere al hecho de que es inevitable que la temperatura del planeta suba más de 2 grados por encima de los niveles del año 1990, momento a partir del cual nadie sabe lo que viene después. El consenso no es tan abrumador, pero es muy amplio en lo que se refiere a la idea de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás. En lenguaje más llano, la producción inexorablemente se irá reduciendo y los precios, en paralelo, irán creciendo. Me veo ahora en la obligación, con todo, de tirar una piedra sobre mi propio tejado. No es completamente cierto que el capitalismo no esté articulando respuestas frente a la crisis ecológica. He recomendado muchas veces la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo o de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por rescatar otro ejemplo, que la mayoría de las medidas que la Unión Europea despliega de un tiempo a esta parte con los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden también sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos, de todos nuestros responsables políticos, también de los aparentemente alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Muchas veces he mencionado que un libro de publicación reciente
de un periodista inglés, Michael Joker, tiene un título provocador: Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Es un manual de historia convencional que recoge cuadros estadísticos, fotografías, mapas y retrata, a mitad de camino de un humor socarrón y de un argumento sorio, el colapso español. Ese colapso es el producto de la combinación de 4 elementos. El cambio climático, que empieza a pegar fuerte, ante todo en la mitad meridional de la península ibérica. El encarecimiento insorteable de los precios del petróleo, una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos, y el despliegue de políticas cada vez más manifiestamente autoritarias. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes. La primera, crudamente realista, dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera postura es, sí, crudamente realista, pero es al mismo tiempo profundamente desalentadora. No nos engañemos, el colapso se traducirá por definición en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las reacciones, que es la mía, nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que aquello que podemos hacer ahora, aquello que está al alcance de nuestras manos, consiste en construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Este es un debate que ha dividido en 2 al movimiento del 15 de mayo. Había un segmento muy importante de ese movimiento que entendía que el cometido mayor del 15M debía estribar en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. Otra parte de ese movimiento, que es la que permanece en él, ha considerado de siempre que la tarea mayor estribaba en abrir espacios autónomos sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social, el sinfín de actividades que despliegan los centros sociales autogestionados o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Creo que la tarea más inmediata en este terreno ahora consiste en trabajar por la federación de esas iniciativas y por acrecentar su dimensión de confrontación con el sistema. Acabo. Me interesa llamaros la atención sobre 2 ideas finales. ¿Qué dice la primera? Hay una crítica vertida sobre el mundo libertario que merece ser escuchada porque plantea una discusión interesante. Dice: los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar el orden existente, pero no lo sois tanto a la hora de trasladar a la práctica vuestras ideas. Es verdad. Hace unos minutos recordaréis que señalé cómo estas maquinarias formidables que son nuestros 2 sindicatos mayoritarios no han apostado en momento alguno por ningún proyecto de cariz autogestionario. Tendríamos que preguntarnos los libertarios si hemos estado a la altura de las circunstancias o si, por el contrario, y como me temo, también nuestra conducta refleja carencias básicas. Hay un concepto que manejaban nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas que creo merece ser rescatado. Me refiero a eso que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto que nos querían decir? Nos estaban diciendo: está muy bien organizar charlas, publicar revistas, editar libros, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en llevar a la práctica, en la economía y en la sociedad real, nuestras ideas. Es verdad, para decirlo todo, que si aquí estuviese alguno de esos abuelos o bisabuelos que acabo de mencionar, probablemente percibiría con algo de recelo la propuesta de construcción de espacios autónomos que acabo de transmitiros. Diría: en mi época, lo que nosotros hacíamos directamente era expropiar el capital. He señalado muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueren, poco me importa, deciden declarar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. Ahí no había ni trampa ni cartón. Infelizmente nosotros no estamos en condiciones de asumir
un movimiento tan férreo, tan orgulloso y tan ambicioso como ese. Con lo cual, entiendo que esos espacios de autonomía deben responder a la vocación de ser un fermento para ir a más. Segunda de las conclusiones que os prometía. De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. La mejor demostración de lo que significa la invocación permanente de la realidad es la transición política española, saldada en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que hacen sustancialmente lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que emiten monocordes la misma monserga. Hay una frase muy sonora y un tanto incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan una realidad sugiriendo que viene dada por la naturaleza de tal manera que sería incontestable, irreformable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses. En este contexto, creo que lo saludable es que seamos cuanto menos realistas, mejor. Gracias por haberme escuchado. Pues se abre un turno de palabras o de intervenciones. Lo que decía Ernesto Sabato ya hace ya años, que era volver a las comunidades, no al comunismo, sino al comunitarismo, ¿no? Es un poquito quizás la idea de que estuvo atrás, de que llevaron, pues, por ejemplo, su movimiento que hubo. Bueno, es una de las dimensiones, entre varias, de lo que sospecho que debemos hacer. Pero en efecto, creo que tenemos que repensar qué es lo que significa en singular la idea de progreso. Si el progreso que nos han vendido realmente ha contribuido a mejorar la condición de vida, el espacio mental de las gentes, o si por el contrario, y como me temo, las más de las veces, no siempre, ha sido un elemento de distorsión en provecho de la lógica del capital. Es verdad que esta discusión es muy compleja. Si alguien dice que los campesinos gallegos, los campesinos de mi país, en el siglo XVIII vivían mejor que los campesinos gallegos hoy, estaré dispuesto a examinar seriamente el argumento. Parece innegable, por ejemplo, que trabajaban bastante menos horas. ¿Por qué? Porque no estaban obsesionados en producir para un mercado que debía distribuir sus bienes. Pero tampoco idealicemos el pasado de manera crítica. En la Galicia del siglo XVIII estaba la nobleza feudal, estaba la Iglesia católica y estaba el aparato de un Estado, por débil que fuera. Con lo cual tenemos que medir mucho qué es lo que hay que reivindicar del pasado, que a buen seguro que hay que reivindicar muchas cosas, y qué es lo que conviene arrinconar también de ese pasado. Pero en cualquier caso, parece evidente que en el pasado, que debemos vincular muchas veces con el medio rural, las relaciones humanas eran mucho más fluidas, mucho más solidarias y estaban mucho más marcadas por la lógica del apoyo mutuo de lo que tenemos la oportunidad de palpar hoy. Sí, no, aquí soy. No, una pregunta. ¿La doble vía no puede ser compatible? Es decir, hackear el Estado por un lado y por otro lado fomentar la autogestión y los espacios acapitalistas o anticapitalistas. Yo no tengo ninguna solución mágica para nada. Decía que no tengo ninguna solución mágica para nada y no estoy en condiciones de darle lecciones a nadie, pero la respuesta desde mi punto de vista es no. No es posible la doble vía. Entre otras cosas, porque quienes creen hackear el Estado son sistemáticamente hackeados por el Estado. La idea de que el Estado es un aparato neutro, al servicio de quien quiera utilizarlo, en provecho de las perspectivas más diferentes, entre ellas las emancipadoras, me parece que es una superstición. En este caso, una lectura muy recomendable es la crítica del programa de Gotha de Karl Marx, que refleja con mucha claridad la perspectiva de que el Estado no es una institución neutra al servicio de quien quiera emplearla. Acaba por modelar a quien cree controlar el Estado.
Pero al margen de lo anterior, desde mi punto de vista, la lógica de la autogestión, por definición, es hostil a la lógica del Estado. Y esto se materializa objetivamente en los programas de las fuerzas políticas. Pongo dos ejemplos. Los programas de Izquierda Unida o de Podemos, en el caso de que existe, no son programas que defiendan la lógica autogestionaria. Remiten a perspectivas distintas, que son muy respetables, pero que plantean el horizonte de que desde las instituciones se transforma la sociedad. Repito, esto es muy respetable, pero la lógica de la autogestión es diferente. Es una lógica de construcción de la sociedad desde abajo. Y me temo que cuando alguien no está defendiendo algo, la autogestión, por ejemplo, es difícil creer en la perspectiva de que se puede combinar la acción institucional y algo, la autogestión, que no se está defendiendo. Pero en cualquier caso, cada cual es muy libre de defender lo que estime conveniente. Ganar posiciones en el Estado no puede crear mejores condiciones para la autogestión. Pregunta Héctor si cavar posiciones en el Estado no puede crear mejores condiciones para la autogestión. ¿Algún ejemplo de esto? ¿Algún ejemplo de que hayamos ganado posiciones en el Estado? Uruguay, no. Uruguay tiene un presidente que era muy majete, pero lo que había en la sociedad uruguaya eran transgénicos. No nos engañemos. Los momentos donde se crean situaciones de doble poder, donde el Estado admite, no le queda otra espacios liberados. Ejemplo. Aquí sin ningún lejos. Pero el 15M no era un movimiento de doble poder, era un movimiento de poder único. Una situación, TACRIR. Pero TACRIR no es un proyecto de autogestión. No era un proyecto de autogestión, fue una situación donde